que dirigió el proceso electoral interno. De modo que tiene con quién hacer un proceso electoral interno interesante. Ahora, bueno, pues mira, yo creo que hay que buscar un mecanismo que permita que el país cuente con una alternativa democrática, no con una federación de partidos. Eso que algunos piensan, vamos a meter al jefe de tal partido y al jefe de tal otro, eso no es. Tiene que ser algo muy representativo del país nacional y los partidos políticos cada día representan menos al país. ¿Será que no nos hemos dado cuenta de eso? Y los nombres siguen siendo impresionantes porque tú oyes Acción Democrática. Bueno, eso fue un gran partido, pero en este momento no lo es. Lo mismo pasa con el Partido Social Cristiano Copey. Bueno, y además, ahora que están intervenidos por el gobierno sus direcciones nacionales, pues entonces, ¿a qué nos atenemos? Entonces, se trata de convocar la unión de los venezolanos, la gente más capaz del país, la gente más competente. Mira, ¿qué opinas del desempeño de Fuerza Vecinal? 500.000 votos aproximadamente a nivel nacional y bueno, pues varias alcaldías. Sacaron una votación importante y lograron conservar las alcaldías que estaban en sus manos y que era razonable que las tuvieran. Lamento que no haya ganado Sucre, que hubiera ganado Chola o la señora que fue candidata allí también. Pero bueno, conservaron Chacao, Baruta y El Hatillo. Y creo que tuvieron una presencia y una influencia importante en otros sitios. De modo que... ¿Qué pasó en Miranda? ¿Por qué no ganó David Uzcategui? De nuevo por la división, él lo ha explicado muy bien. Dice, había dos candidatos y uno de los dos se retira. Por cierto, cuando se retira no dice me retiro para apoyar a fulano, a David, sino que simplemente me retiro. Y además, digo yo, calculadamente tarde, porque se retira en el momento en que ya es muy complicado y muy difícil convertir la tarjeta a favor del candidato que podía ganar la elección. Y es digno de ser meditado, porque ese es un Estado que siempre fue de una clara tendencia opositora. Ese fue el Estado que ganaba Enrique Mendoza, el Estado que ganaba Capriles, el Estado que tenía una presencia opositora muy importante. Pero bueno, ha cambiado esa circunstancia, ¿no? Lo mismo que en Anzoátegui, la oposición tenía la gobernación de Anzoátegui. Y el gobernador llegó de tercero. Y el candidato gobernador a la reelección quedó muy mal. Aparentemente su gestión no fue bien Brito llegó evaluada. de segundo. Brito, el dirigente de Primero Venezuela. ¿Qué opinas de ese resultado? Bueno, pues no tengo mayor comentario que hacer. En todo caso... Mira, ¿cómo se determina que alguien es opositor según tu criterio? O sea, ¿cómo se fabrica un oposicionómetro? Si es que existe ese aparato, o cómo se puede decidir quién es que alguien tenga un ADN opositor. Lo que sí me parece muy claro. Hay una raza aria opositora. Lo que sí me parece muy claro es que nadie puede tener el monopolio de la oposición. Yo soy el representante de la oposición y nadie en Venezuela puede llamarse opositor si no tiene mi visto bueno. Bueno, eso no tiene sentido, eso es chavismo puro, ¿no? Entonces hay una corriente política que dice nosotros somos los dueños del gobierno y un conjunto de partidos que dice nosotros somos los dueños de la oposición. Bueno, esa cultura tiene que superarse. La convocatoria es la unión de los venezolanos alrededor de un programa de mejorar la economía, de mejorar los servicios públicos, de mejorar la democracia, de profundizar la descentralización. Mira, aquí hay un comentario de Alejandro Fleming, con esto nos vamos a la pausa. Dice, por aquí habla Vladimir, el informe preliminar de la Unión Europea, es cierto lo que él dice, denunció que la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela y a los partidos disidentes de la coalición gobernante. Oye, en esto se parecen este gobierno y el de Betancur, aislar y segregar a los comunistas. Válgame Dios. Así es, increíble. Increíble, pero es justamente esta gente la que haga eso. Caramba, vamos a la pausa. Pero bueno, ya van a saber los comunistas los que son los yang. En Globovisión decía un analista que la culpa de la desunión la tenía Henry Ramos, siempre el pecado es de otros, además de las sanciones, y se va la vida, dicen. Bueno, es una responsabilidad que refleja además un problema de madurez política. Yo siempre cuento con gran envidia, fraternal envidia, lo que pasó en Chile. Había un adeco que se llamaba Lagos y un copellano que se llamaba Elwin. Y en la reunión Elwin había que escoger un candidato para derrotar a Pinochet, a la dictadura. Elwin dijo, señor Lagos, usted debe ser el candidato. Y Lagos le dijo, mire, no, yo soy hombre de Allende y mi candidatura va a ser muy polémica.
El país necesita calma, necesita tranquilidad y nadie hay mejor que usted, don Patricio, para... Bueno, son gente que estaban pensando en el interés superior de Chile y no en... ¿Tú te imaginas eso aquí en Miranda, por ejemplo? No, señor Ocariz, pase usted. No, señor David, por Dios, usted primero. Así es. Entonces, bueno... No, señor Bernabé, entonces, dirija usted. No, señor Henry, dirija usted. Lo importante es que para reivindicar el prestigio de la política, porque una de las cosas mortificantes, que a mí me mortifica mucho, es como el prestigio de la política. Los partidos estaban al nivel de la iglesia y de las universidades. Bueno, y se han venido desplomando. Pero fíjate, Eduardo, yo discrepo de esa tesis tuya con todo respeto. Yo creo que lo que ha habido es un desprestigio, no de la política, sino de los conductores políticos, porque la gente asumió su postura política al votar por fórmulas distintas, fortalecer movimientos en distintos lugares. Bueno, convengo contigo en eso, porque la percepción, yo te di unas cuantas vueltas ahora por distintos sitios de Venezuela, conversando con la gente, yo sentía esto. Los que están en el gobierno, lo único que les interesa es perpetuarse en el gobierno. No les importa si yo estoy sufriendo o no. Lo único que les interesa es perpetuarse. Y muchos de los que están en la oposición, lo único que les interesa es estar en el gobierno. Pero no les interesa mi problema, no les interesa el hambre que yo estoy pasando, no les interesa que yo no tengo con qué atender a mis enfermos o con qué atender a mis niños, que la escuela y la educación se está desplomando. Eso no les interesa. Lo que les interesa es aparecer en los medios, salir en las encuestas, aparecer como candidato. Hay que rescatar el prestigio y la dignidad de la política como un apostolado, como una forma de servir al bien común, al interés de las personas, para que las personas vivan mejor. Entonces, eso fue lo que hicieron los grandes estadistas, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, John Kennedy, gente que la gente los percibía como con un ideal. Entonces, que regrese la idea de reconstruir a Venezuela, de hacer de Venezuela un país de primer mundo, con las grandes autopistas, con las grandes tecnologías, con una educación de primera clase para todos, especialmente para los más pobres, con servicios de salud, que la gente se enferma y tenga servicios de salud pública de primera categoría. Fíjate, decía Rosales ayer, haciendo el balance de los resultados de todo eso, que había que utilizar menos Twitter, menos Facebook, estar más en contacto directo con la gente, ¿no? Es importantísimo el contacto con las personas. Hay gente que decían, no, yo tengo el apoyo de la tarjeta de la manito, no sé qué, con eso me basta. No, y hubo campañas muy caras, Eduardo, no solamente de gobierno, de oposición también, que habría que ver cuánto costó cada voto. Sospechosas, porque hay campañas que consumieron inmensas cantidades de dinero y uno se pregunta, como dice la letra de una canción española, ¿de dónde saca para tanto como destaca? ¿De dónde salieron esos recursos? ¿De dónde salió ese financiamiento sospechosísimo? Unas vallas costosísimas. Unos vehículos para hacer la campaña impresionantes. Cuando llegaba una de esas caravanas uno no sabía si era del gobierno o de algún partido de oposición que tenía muchos recursos, porque eran camionetas nuevecitas y escoltas y cosas. Y uno decía, pero bueno, ¿y esto cómo es? Yo tuve un incidente en que tuve que decirle a un amigo, mira, lamento mucho, pero yo no me quedo aquí, porque lo primero que hizo fue invitarme al lobby de un hotel y pedir una botella de whisky de 18 años. ¿Y tú cómo tienes para financiar eso? ¿De dónde sacas tú para eso? Mientras tanta gente en Venezuela se está muriendo de hambre, tú pides whisky de 18 años, que por cierto, en Inglaterra eso es una ridiculez. Whisky de 18 años tomará el 0,5% de la población. Lo venden como la cerveza, sin marca, ¿no? Claro, toman un whisky muy barato. Entonces... Pero además los tigres no beben whisky. Así es. Y son ostentaciones groseras, sí, que uno dice, pero ¿por qué hacen este espectáculo que es una ofensa a la gente que está pasando hambre? Venga usted para el meeting que yo voy a hacer porque vamos a sacar a Maduro y vamos a hacer un gobierno nosotros para resolver los problemas de la gente, y tú andas en esos vehículos y tienes esa cantidad de dinero y tienes esa cantidad de recursos. Mira, esto es sospechoso, porque además aquí en Venezuela, por distintas circunstancias, han desaparecido los financistas particulares y privados. En Venezuela hay un solo financista,
que es el gobierno. Yo siempre digo que nosotros nos equivocamos en la constituyente al prohibir absolutamente. el gasto público en la campaña electoral, o sea, al prohibir el financiamiento público de los partidos. Quise decir, es mejor. Uno de los varios errores que cometieron, rindas cuentas, porque el tema es la rendición de cuentas. Aquí tenemos en Venezuela, Vladimir, la tragedia de supuestamente dos gobiernos, ninguno de los dos rinde cuentas. Es decir, el señor Maduro maneja unos recursos que nadie sabe ni de dónde vienen, ni cómo se administran, ni para dónde van. No hay control. Y del otro lado también hay recursos que ¿Tú estás en la oposición a esos dos gobiernos? ¿Ah? ¿Estás en la oposición a esos dos gobiernos? Yo estoy a favor de la democracia venezolana. Pero estás en la oposición al gobierno de Maduro y al otro Yo lo que gobierno. quiero es que haya más democracia en Venezuela. Estoy a favor. A mí no me gusta nunca estar en contra, sino a favor de la esperanza, a favor del cambio, a favor de la democracia. Taide JR dice que muy bien Eduardo Fernández Vladimir Laguna. Ian Guerrero, en el municipio Jáuregui y el Táchira, el candidato Ángel Pérez Mut reclama a la alcaldía que se adjudica el PSUV. No se actualizó la tarjeta de la Mut con su nombre. ¿Hizo de iluso o de cómplice? Dice por acá. Bueno, Guillermo Adalberto. Vladimir, me cuesta creer que José Vázquez, candidato a reelección en Guárico, haya ganado, porque todo el Estado lo rechaza. Ejemplo, las carreteras de Guárico son las peores de Venezuela, pero es tan cara dura que falta, gracias a Orituco, buscar votos. Bueno, pero si había varias opciones opositoras allí, pues evidentemente, pues eso bueno, iba a pasar. Déjame decirte lo de las carreteras que dice el señor, es la más absoluta verdad. Parece que hubiera habido una guerra, un bombardeo de esas carreteras. Yo hice el recorrido de San Juan de los Morros hasta Valle de la Pascua primero, pero después me metí para Ortiz y me metí para abajo, para Chaguarama. Y resulta que las carreteras en el peor estado, una cosa horrible. Y en una población como Chaguarama, que le tengo mucho cariño. La tierra además, de Eduardo Manuí, por cierto. Esa es la tierra de Eduardo Manuí, pero es la tierra de un eminente social cristiano, don Pedro del Corral. Y yo le dije al candidato alcalde, que felizmente ganó, y se lo recuerdo, aprovecho este programa para recordárselo, que hay que reconstruir esa casa. Pedro del Corral fue un eminente médico, un investigador médico de primerísima categoría. Debería hacerse por lo menos un recuerdo en esa casa y un ateneo, una cosa a favor de la cultura, a favor del desarrollo. Sí, tenemos que hacer la pausa, pero antes quiero que prepares la garra para que batees este lanzamiento que te hace Néstor Alfonso. Doctor Eduardo Fernández, con todo el respeto y admiración que siempre me ha merecido, debo decirle que me decepcionó que usted se sumara al proceso de atomización de la oposición a través de un partido sin chance alguno que usted apoyó. No, yo no he apoyado ningún partido. Yo he estimulado a un movimiento político que pretende rescatar la dignidad de la política. Porque esa gente que montaron, encabezados por Mercedes Malavé y por Miguel Parra Jiménez, etcétera, un grupo de jóvenes que están haciendo el esfuerzo, esa gente se sentía muy incómoda de respaldar una plataforma partidista que estaba sospechosa de ser financiada por el gobierno. Y no le gustaba respaldar una plataforma partidista que parecía financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces simplemente, además, no tenían capacidad para impedir que ganara algún candidato. Y en muchos estados, por ejemplo, en Lara apoyaron a Henry Falcón, en el Zulia apoyaron a Manuel Rosales. ¿Qué más? En Cojedes apoyaron a Galíndez, Alberto Galíndez, de modo que sumaron sus votos, poquitos, muchos o medianos, y creo que fueron bastantes más de los que se suponía, porque es un movimiento recién aparecido y sacó casi 130.000 votos. Más que Copey, por cierto. Gainza Freddy, con esto nos vamos a la pausa. Saludos al doctor Eduardo. Quería preguntarle cuándo nuevamente va a amanecer durmiendo en un ranchito junto a Marisabel cuando su campaña fue recuerdo a ese. Ya como que estamos muy mayores para sí. Vamos a hacer la pausa. Pero en cualquier rato. Claro que sí, ya venimos. La visión de estadista del señor Fernández. No hay que ser social cristiana para reconocer sus méritos. Muchas gracias, muy honrado, muy agradecido. Aquí dice Ricardo Gómez, Racel Rodríguez de Fuerza Vecinal gana en Zamora, Guatire, y la gente del alcalde del PSUV saliente saquea la alcaldía. Qué feo. Qué horror, qué feo. Qué pena con la visita. Carlos Delgadillo, Cojedes, demostramos que sí se puede acudir a las urnas organizados, cuidando los votos se gana. Así es. No hay otra salida que el voto. Cojedes es el mejor ejemplo. Muy bien, muy bien. Pregúntale a Eduardo Fernández si Tigre Viejo ruge echado. El tigre ruge en cualquier posición que se lo ponga. Y además no ruge, el tigre ronca. Ronca. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, los leones rugen y los tigres roncan. Pero... O sea, que si aquí llega el burro Martínez sale corriendo, porque donde ronca tigre no hay burro con reumatismo. No hay burro con reumatismo. Armando Galicia, excelente tu invitado de hoy. Políticos como Eduardo Fernández que hacen falta para salir de esta precariedad en la que está Venezuela. Gracias. Fran Suárez, proponga usted, doctor Fernández, una gran mancomunidad de alcaldes y gobernadores de estados costeros para desarrollar el potencial desde La Guajira hasta el Delta sin
sin mezquindades. Sí, señor. Abordemos con gusto un plan integral y sostenible. Hay que ver lo que podría sacarle Venezuela a esa belleza de costas que tenemos, de playas que tenemos, desde Guiria hasta Castilletes, allá en Zulia. Menciona Néstor Alfonso que otro detalle, la abstención y la división que usted señaló como base del éxito, entre comillas, oficialista, yo le añadiría la coacción, que en algunos casos funcionaría, pero en muchos otros no funcionó. No, la verdad es que no sé, pero habría que evaluar ese concepto también. Pero el tema es el siguiente, mira, hay una mesa situacional que tiene el gobierno. Dice, vamos a olvidarnos del 50% que no va a votar. Además, en ese 50% hay 20% del padrón electoral que está fuera del país y que por tanto no vota. Entonces, hay 20% que ya está fuera. Entonces, si hay 50% de abstención entre los que se quedaron, lo que está votando es un grupito más pequeño. Entonces, en los estados en los que yo veo que corro riesgo de perder, divido. Invento una candidatura. No toda candidatura tercerista, por cierto, es que sea inventada por el gobierno, no. Promovida por el gobierno. Y además, si a alguien lo provoca para que se divida, pues allá él sí cae en la provocación. Así es. Eso ya es responsabilidad de la oposición. Y también el gobierno aprovecha mucho la naturaleza humana. Hay gente que le encanta tener el título de candidato. Sí, señor. Yo recuerdo a un pariente mío muy cercano que fue candidato presidencial, sacó 300 votos o algo así, quedó de último en una lista de... Pero lo lleva el currículum. Y tiene una tarjeta de presentación que dice fulano de tal, ex candidato presidencial. Así es, bueno, eso vale. Lorenz dice, el programa de ayer de Vladimir Laguna del Centro de Acción Social de la Música fue inolvidable. Vladimir nos hizo un hermoso regalo ayer como venezolano. No todos los piropos son partidos, ¿no? No, Gracias, Lorenz. Menos mal que yo me le adelanté a Lorenz y lo felicité a Vladimir y felicité a los muchachos de la orquesta juvenil y a los líderes del movimiento de la orquesta juvenil, porque la verdad es que lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que siguen haciendo es una maravilla. Y le rendí homenaje a la memoria de José Antonio Abreu, que es el gran creador de este movimiento. Mira, Francisco Lizardo tiene una preocupación. A ver. Díganos en el programa cuándo se va a retirar de la política. Más nunca. Más nunca. Mientras uno respira, tiene que servir. Yo dediqué mi vida al servicio público. Lo estoy sirviendo. Como consejero, como asesor, como pegador de afiches, como lo que sea. Me duele Venezuela muchísimo. Hay que ver... Vladimir, alguna vez fui un niño y desde que era niño yo quería que en mi país hubiera democracia, que hubiera justicia social, que hubiera crecimiento económico, que hubiera servicios públicos modernos, que la gente viviera bien. Bueno, lamentablemente tuve unos años en que decía como que llegamos a este ideal, nos estamos acercando a este ideal, desgraciadamente retrocedimos. Pero yo quisiera ver a Venezuela de nuevo como un país próspero, donde hubiera además convivencia civilizada. Nosotros por muchos años tuvimos una democracia en la cual polemizábamos en el Congreso, pero a la salida podíamos compartir un café, un whisky, una conversación. Entonces hay que regresar a un país en el cual haya un gran consenso nacional a favor de la gente, a favor del progreso, a favor de tener salud y educación de primera categoría, a favor de tener una vialidad de primer mundo. Eduardo, dos mensajes casi para terminar el programa. Uno de Lorenz nuevamente, cuando se observa a alguien de la estatura de Eduardo Fernández y al concejal Latillo por Copey, que trata a las mujeres de zorras y otras barbaridades, uno evidencia cómo ha caído y denigrado los actores de la política local. Hay una cosa que está circulando, un video horrible, del candidato a alcalde de Sucre, del municipio de Sucre, de Petare, y otro de este señor concejal, a quien no creo conocer, pero que es una degradación del discurso político, por el amor de Dios, es una cosa verdaderamente lamentable, ¿no? Sí, hombre, yo he visto pocas protestas de las mujeres del chavismo sobre esa declaración. Ese fue una especie de broma que hizo, pero que le quedó muy mal. Quedó muy fea. Sí, hombre. En vez de una broma le salió una gracia, le salió una morisqueta. Era preferible a su papá, que no tenía ningún sentido del humor, pero que no pretendía tenerlo. Lisandro López, Vladimir, como siempre, viendo las cosas desde un solo lado, el opositor y el tigre, ambos ni por casualidad hablan de USA, su conspiración constante y sus lacayos internos, apátridas, ladrones y asesinos. Ustedes son más de lo mismo, oscuridad para Venezuela. Sigue viendo tu Canal 8 tranquilito, chicos, si no te gusta un punto de vista distinto al tuyo. Puedes ver Vladimir Laguna y
Lo que no me vas a mí ver es repitiendo lo que repiten en otros medios. Yo tengo mi propio punto de vista. Y si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, pues no te gusta. ¿Verdad, querido Tigre? Lo aplaudo. Bueno, gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Gracias, Vladimir, y gracias sobre todo por el programa de ayer. Gran programa y gran regalo para todos los venezolanos. Refrescante, porque nos gusta mucho hablar de lo negativo, pero hay que de vez en cuando darnos cuenta de que tenemos mucho positivo y no solamente el Salto Ángel, tenemos muchas cosas muy buenas los venezolanos. Por cierto, gracias Eduardo por tus comentarios. Por cierto, quiero recomendar una entrevista que me hizo la gente de un nuevo medio que se llama Venezuela News, que allí el colega periodista Michel Caballero me hizo una entrevista. Está en las redes sociales, pueden buscarla. Bien, gracias y nos vemos mañana. Gracias, Eduardo. Vengo mañana, ¿a qué hora? A las